En Puerto Rico, todos hemos sentido el impacto de los apagones y el alto costo de la electricidad. Tuvimos 3 días sin sol, no había suficiente irradiación del sol y las placas no pudieron cargar la batería. Hemos conocido de tragedias que se han creado porque se genera la electricidad con un sistema alterno en la propiedad. O sea, la batería no te da, que tienes que añadir más batería. Entonces ya es una doble inversión. Tú vas a ver un ahorro energético cuando tú lo utilizas correctamente. Y esa es la ventaja. Es bueno que las personas sepan. En Puerto Rico, todos hemos sentido el impacto de los apagones y el alto costo de la electricidad. Y aunque cada vez más familias consideran la energía solar, muchas veces no tenemos información clara sobre cómo funcionan estos sistemas y qué debemos saber antes de invertir. Hoy, en Café con Encanto, Propiedades con Propósito, Pedro González y esta servidora, Mariela Arrojo, conversamos con alguien que conoce este tema de primera mano, Franco Ramírez, perito electricista con más de 35 años de experiencia en generación y manejo de energía. Ha trabajado en la Autoridad de Energía Eléctrica, en Genera PR y hoy lidera su propia empresa, FRS Electrical. En este episodio queremos ofrecerte una mirada técnica y operativa, no de ventas, para que tomes decisiones informadas y con confianza. Hablaremos sobre cómo funcionan realmente los sistemas solares, qué detalles no siempre se mencionan y cómo todo esto puede influir incluso en el valor de una propiedad o en su financiamiento. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí de invitado. Gracias por la invitación. Sí. Muy bien, me siento muy bien. Qué bueno, gracias por estar aquí. Saludos, Pedro. Saludos, Mariel, y saludos a nuestro amigo Franco Ramírez. Gracias, Pedro. Que hoy vamos a estar hablando un tema que domina a la perfección. Ha estado generando electricidad hace más de 30 años. Y hoy vamos a hablar de un tema bien relevante en estos días. Estamos en la temporada de huracanes, estamos sufriendo las situaciones de electricidad intermitente en algunas ocasiones y muchas personas están con el interés de comprar un sistema o de tener un sistema de generación alternativa, y de eso es que vamos a hablar. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy para poder orientar a las personas que al momento de comprar y tomar la decisión puedan tener una base o una referencia de qué necesitan tener o qué deben asegurarse de que el sistema tenga para ese beneficio. Comenzando, número uno, este podcast es el Propiedades con Propósito. ¿Cuál es el propósito de Franco Ramírez como perito electricista durante toda esa trayectoria que has tenido? Bueno, con la experiencia que tengo, pues, es ayudar y orientar a las personas a que cuando tengan sus equipos, sean en sistemas solares o sistemas de generación por generadores portátiles, pues tengan el equipo necesario, que le funcionen a su capacidad con su necesidad específica que ellos tienen. Sí, hoy vamos a hablar específicamente en este episodio, en otro episodio más adelante vamos a hablar también de generadores alternativos o generadores portátiles, pero hoy vamos a concentrarnos en sistemas solares. Perfecto. ¿Qué componentes tiene un sistema solar de los que normalmente instalamos en las propiedades? Pues hay varios factores. Por ejemplo, compone lo que son las celdas, los módulos, lo que nosotros conocemos como las placas, ¿verdad? Que necesitan la irradiación del sol, necesitan un inversor, que ese es el módulo que va a ser el supervisor entre las placas y también la batería. Y él es el que va a decidir, como decimos, es el que va a dirigir el equipo para dónde suplir la energía que necesita el cliente. Y en adición, hay muchos inversores que tú le puedes poner como fuente un generador. O sea que estaríamos hablando de que los componentes básicos de un sistema solar es los receptores fotovoltaicos, que le conocemos como placas, el inversor, que es el que va a convertir esa energía solar en energía como normalmente la conocemos, energía eléctrica, y las placas solares para las baterías, para almacenar esa capacidad de energía, y el exceso a través de la medición neta
vendérselo en este caso, a Luma. Exacto. ¿Podemos tener placas solares sin batería o es necesario las tres cosas que acabamos de mencionar? No, no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes solamente tener tus placas y tu inversor. Porque tú le puedes poner placa a tu casa y entonces esa energía que coge las placas, pues el inversor la va a obtener y va a decir, como si tiene medición neta, pues la va a enviar a exportación. ¿Ves? Porque el metro siempre lo que mide son vatios. Y la placa, eso es lo que genera, vatios. Y eso es lo que ella necesita para poder exportar. ¿Y la batería entonces qué? Entonces, la batería, ¿qué va a hacer? Pues la batería va a utilizar la potencia que ella necesita, la casa, para prender los equipos. Por eso es necesario la batería. Tú puedes utilizar la placa durante el día, cargar la batería, utilizar varios enseres para que consumen vatios, pero si vas a prender un aire acondicionado, esa carga, esa capacidad y esa potencia se la va a dar la batería para poder prender tu equipo, no la placa. Y hablando de placas y baterías, ¿qué es más importante? ¿Tener buena capacidad de placas para captar la energía solar o tener un buen banco de baterías para poder acumular una buena cantidad o una combinación de ambos? ¿Cuál sería el sistema óptimo para las personas que nos están viendo y escuchando? Ahí es bien importante cuando tú haces el estudio de carga en la casa, en el hogar. Por ejemplo, yo le pregunto a los clientes, le hago un estudio a base básico con la tarifa de luz. Y entonces yo puedo tener un compendio en el año de cuántas placas yo puedo poner en el techo, porque esa energía es la que va posiblemente a exportar. Y ahora, cuando se vaya la luz, yo le puedo decir al cliente, entonces, ¿cuántos equipos, aires acondicionados de 36, de 12,000, de si hay estufas eléctricas, etcétera, equipos calentadores? ¿Cuántos de estos equipos ustedes utilizan y cuánto tiempo los quieren cuando se vaya la luz? Que lo necesitan. Pues 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y entonces, a base de ese cálculo, entonces yo saco la batería. Entonces, lo que me da las placas a mí, me va a utilizar para cargar mi batería cuando el cliente necesita utilizar la batería, y lo que el restante, si la batería ya está cargada completamente, pues entonces lo demás lo exporta a la red eléctrica. En la parte real de estos sistemas, ¿se podría llegar a un punto en que la propiedad que tenga un sistema solar pueda ser autónoma? O sea, que esté totalmente aislada de la red de energía eléctrica de Luma en este caso. Lo puede hacer, eso es relativo. Energía eléctrica no lo permite, ¿verdad? Porque siempre hay un fee que se paga para tener... pero sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. La otra pregunta bien importante es el asunto de los switches, los interruptores de transferencia o los transfer switch. Hemos conocido de tragedias que se han creado porque se genera la electricidad con un sistema alterno en la propiedad, no se aísla esa propiedad de la red y la corriente eléctrica pasa a través de los cables y hemos tenido casos de empleados de energía eléctrica que fallecieron o tuvieron accidentes graves por eso. ¿En un sistema solar también hay un sistema de transfer switch o solamente es para generadores? Yo recomiendo siempre instalar un transfer switch por varias razones. Cuando yo instalo el transfer switch, pues yo pongo el sistema en cual utilizo siempre el sistema solar, ¿verdad? Pero si mi sistema solar, por ejemplo, falla por X y Y razón, con el transfer switch yo hago la transferencia
y aíslo mi sistema solar y me quedo con la red eléctrica. ¿Ves? Y entonces pues ya ahí pues yo tengo esa combinación perfecta porque hay lo uno del otro. Y es imprescindible que le pongan siempre un transfer switch. ¿Qué problemas podrían surgir con las placas? ¿Algún problema técnico o se podría acabar la batería y por eso las placas no te funcionan? ¿Muchos días sin sol? Bueno, en ese aspecto siempre la persona, el cliente, siempre es bueno que sepa que, por ejemplo, a la hora de tú hacer una inversión, él sepa qué equipos específicamente él debe comprar, que le funcionen para su necesidad. ¿Por qué? Porque hay equipos y hay muchas personas que venden sus sistemas. No quiero decir que ningún sistema sea malo, todos son muy buenos, pero hay algunos en específico que, por ejemplo, pasó en un momento dado que nosotros tuvimos 3 días sin sol. Agotaron las baterías, no había suficiente irradiación del sol y las placas no pudieron cargar la batería. ¿Y qué pasó? Pues necesitaban cargar esa batería, pero entonces tampoco los que tenían generadores portátiles que podían cargar su sistema no lo podían hacer porque su sistema no se lo permitía. ¿Ves? Wow. Y entonces, a la hora de tú hacer una inversión, todos estos detalles, todos estos tips, es necesario que el cliente se le informe bien. Exacto, yo creo que ese es uno de los puntos que has tocado que es bien importante porque lo que queremos es darle la información a la audiencia sobre los puntos clave para tomar en consideración al momento de hacer una inversión de esta magnitud. Recapitulando eso que acabas de decir, es si hay algunos equipos que es bien importante que las personas sepan si el equipo tiene la capacidad de recargarse con un sistema de, por ejemplo, una planta eléctrica como la conocemos normalmente, o con el mismo sistema de la energía eléctrica de la red. Hay varias formas de tú cargar tu batería. O la cargas con el sistema solar con las placas, o la cargas con la red, con energía eléctrica, o la cargas con un generador portátil. Okay. Pero tu sistema es imprescindible que pueda hacer eso. Que tenga la capacidad. Que tenga la capacidad y los aditamentos y la tecnología para hacerlo. Hay algunos que sí y otros que no. Es importante esa pregunta al momento de estar evaluando qué sistema instalar. Exactamente. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto dura una batería? ¿Cuánto te puede durar una batería? Bueno, depende. Esto se mide, esto es por vatio. Y casi siempre pues es por kilovatios hora. ¿Ves? Un vatio, pues, un equipo, vamos a decirlo así, que un aire acondicionado, si un aire acondicionado de 12, pues normalmente consume 1000 vatios, que es un kilovatio. Cuando tú lo pones por hora, pues son kilovatios hora. Ahora, cuando tú lo tienes prendido, de acuerdo a la capacidad de la batería, si tú tienes una batería de 2.5 kilovatios hora, pues cuando tú haces el cálculo, pues eso mismo es lo que te va a dar 2 horas. Prácticamente en lo que descarga esa batería en 2 horas. No, y también en ese ejemplo que estás dando, el aire acondicionado, por ejemplo, por decir un aire, empieza a enfriar el salón, el lugar que está enfriando, un dormitorio, por decir un ejemplo, de 10x10, y al principio va a tener el compresor prendido en lo que llega al nivel de temperatura del cuarto, y ahí entonces baja. En el sistema de la capacidad que está demandando ese motor, al principio debe ser más alta que al final. ¿Cómo eso se puede calcular para ecualizar esa...? Eso es un punto bien válido que muchas personas no saben, porque las personas compran los aire acondicionados y todo el mundo dice, tengo un inverter. Pero ¿cuál es la función del inverter? Pues el inverter utiliza la energía alterna de la casa, que es corriente alterna, la rectifica y utiliza su energía directa, corriente directa. ¿Ves? De AC a DC.
Okay. Entonces, cuando tú programas el aire acondicionado correctamente, pues, como tú muy bien dices, Pedro, el aire acondicionado va a enfriar ese cuarto. Cuando ya el aire está frío, el ambiente está fresco, el propio inversor rectifica su corriente y ahora la cambia a DC. Ya él no necesita corriente alterna. ¿Ves? Y entonces, pues ya él sigue utilizando por medio de unos diodos que son que rectifica de AC a DC y utiliza ese compresor, esa corriente directa para él seguir trabajando. ¿Ves? Es un pico en una corriente noidal, entonces él modula y se da en corriente directa. Y eso es lo que prácticamente hace los aires los inverters específicamente. Cuando y no es lo mismo programarlo a 65 grados que programarlo a 70 grados, por decirlo así. Yo siempre le digo a las personas, usted lo pone en 70 grados Fahrenheit y lo pone en dry. Y déjelo ahí. No lo baje, porque estos no son máquinas de hacer hielo, son removedores de calor. Esa es la función. La función correcta, es remover el calor. Una vez que él refresque el área, cambia el ambiente y él sigue trabajando en su corriente directa. Ya no necesita la energía de la casa. Él sigue su... Y entonces ya ahí hay un ahorro energético. ¿Ves? Y entonces cuando tú tienes el equipo perfecto, el combo perfecto entre placas y una buena orientación, pues vas a tener una economía. El resultado esperado. Es esperado. Dos preguntas, Franco. Número uno, es bien importante y al momento de tomar una decisión del equipo que la persona vaya a comprar, no solamente es saber qué equipo va a comprar, es qué equipos tú tienes en tu propiedad, cuánta demanda, por ejemplo, porque no es lo mismo tener 5 aires o 3 aires acondicionados que no son inverters, que son unidades viejas con muy poca eficiencia energética, a unos equipos nuevos. Y entonces, en la medida que los equipos de la propiedad sean antiguos o no sean tan nuevos, pues eso también impacta la demanda energética que va a tener esa propiedad. Sí, y es bastante demanda energética, porque los equipos que llevan bastantes años, pues no tienen eficiencia como los de ahora. Correcto. Los de ahora, pues un inverter tú puedes comprarlo con una alta eficiencia y tú vas a ver un ahorro energético cuando tú lo utilizas correctamente. ¿Ves? Y esa es la ventaja. O sea, que es bueno que las personas sepan qué tipo de equipos tienen en la casa y versus lo que pueden obtener con una buena orientación. No, y el rendimiento, perdóname Mariela, el rendimiento que va a tener en la medida que vaya pasando el tiempo, que esos equipos se van reemplazando por uno más eficientes, pues el rendimiento del sistema solar es mucho más óptimo. De hecho, si hacemos un ejercicio rápido, por ejemplo, si yo compro una batería normal, pues marca, casi todas las baterías están por ahí entre los 6.000 ciclos. Hay una más, 8.000, 7.000, etcétera, pero normal son 6.000 ciclos. Entonces, si yo utilizo mi batería en carga y descarga correctamente, pues yo cojo 6.000 ciclos, lo divido en 365 días. Esa batería se supone que me dure 16 años. La vida útil. La vida útil de esa batería. Que es una inversión a mediano plazo. Claro, pero tiene que utilizarse correctamente. Y para eso necesita un técnico, un especialista, para que le oriente a la persona de cómo ciclar su batería correctamente. Porque muchas personas tienen su equipo perfecto y utilizan su aire acondicionado perfecto y por ahí para abajo. Pero ¿qué pasa? Que ponen sus equipos en modo que la batería la deja de backup. Pero si la luz no se va en un mes, ¿cuánto tiempo tú vas a descargar y cargar la batería? Porque le están mandando todo el tiempo carga y carga y carga y carga. Y eso puede dañar la batería. Que es importante que las personas sepan que las baterías
hay que descargarla y cargarla. Muy buen punto. La otra cosa, perdona Mariela, la otra cosa es... Él no me está dejando hablar. No te dejo hablar porque es que esto Porque está... este es el tema de ustedes. Está bien. Esta otra pregunta pues es bien interesante, yo creo, que es en nuestras residencias tenemos equipos 110, la mayoría, 110 voltios, y algunos 220, que son la secadora, el calentador de agua, la estufa. ¿Cómo eso impacta la demanda que va a generar, que va a recibir ese sistema eléctrico? Ok, cuando tú haces el estudio de carga o el censo de carga para poner un equipo, sea solar o fotovoltaico, o viceversa, o de generación por generadores portátiles, eso tiene unos picos de corriente cuando los motores específicamente arrancan. Pues tú tienes que hacer un rango, ¿verdad?, de cálculo para saber cuánto puede soportar o necesitar en carga ese equipo para llevarlo. Si un ejemplo, este equipo consume 10 kilos, pero en su arranque necesitas 15, pues tú tienes que llevar tu equipo, el que tú vas a necesitar a 15, porque tú tienes un motorcito ahí que te va a aplicar la demanda. Aplicar esa demanda, sea en piscina, sea en lavadora, sea en motores para cisterna. Un microondas que genera, que ala tanta electricidad. Fíjate, yo no había pensado en la piscina. Eso es algo que las personas que tienen piscina deben de tomarlo en consideración. En mi caso jamás hubiese pensado en eso. Hubiera pensado más en todo lo que tiene que ver con la nevera, el horno, ¿verdad? Sí, porque en las piscinas, por ejemplo, cuando ellas tienen un programa, ¿verdad?, para mantener el agua recirculando. Algunos lo ponen 8 horas, 6 horas, no sé. Entonces, cada vez que entra esa bomba, pues un pico de corriente mayor que ella necesita. ¿Y quién le va a suplir esa demanda? Correcto. Si está energía eléctrica, se la suple energía eléctrica. Pero si estamos con batería, se la tiene que suplir la batería. Y si tú estás por allá utilizando una cosa y la batería no te da, ¡pum!, se te puede caer el sistema y te puede venir falla. ¿Qué sucede si cuando ponen las placas, en ese momento quizás a lo mejor nada más la persona tiene un aire acondicionado, por decir, y los enseres eléctricos de la cocina, y con el tiempo decide añadir X cantidad de aires acondicionados o otro tipo de equipo? ¿Cómo esa persona, cuando esa persona vaya a poner las placas, debe de tomar eso en cuenta? Hay como que un margen donde ustedes le dicen, pues, con estas placas te cubre esto, pero si estás pensando en añadir, ¿vamos a poner estas otras o eso lo van a ir añadiendo? Ok, vamos por partes. Por ejemplo, por eso es bien importante a la hora de instalar placas, hacer el cómputo correcto. De ahora y para más adelante. ¿Por qué? Porque como tú muy bien dices, tienes un aire acondicionado y después yo quiero instalar la placa y después quiero poner otro aire o instalar otro aire. Ahora dicen, no, el equipo no me da. ¿Ves? No tiene capacidad. No tiene capacidad. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque ya tú tienes tu sistema prácticamente tight. Si pusiste 5 kilos, el sistema que te instala no es para 5 kilos. Y si ya tú vas por 8, pues ya tienes que cambiar en inversor, más adicional, poner más placas y quizás la batería no te da, que tienes que añadir más batería. Entonces ya es una inversión. Una doble inversión. Doble inversión. Es una doble Entonces, inversión. muchas personas no conocen eso y le hacen un censo rápido por instalar placas, por salir del paso, y cuando vienen a ver, mira, pero es que la compañía no me dijo, no me funcionó, y entonces caen en ese error. Sí, hay muchos factores. Por ejemplo, yo estuve revisando en el Departamento de Asuntos del Consumidor y hay muchas cantidades de querellas por estos conceptos. Es importante que la persona
antes de contratar a alguien que vaya a llevar a su hogar, también verifique eso, porque son recomendaciones de otras personas que es bien, bien importante a la hora de tomar una decisión. Yo creo que el tiempo nos ha traicionado. Esto es un tema fascinante que se nos quedó hablar de la preparación en temporada de huracanes para poder proteger esa inversión tan importante y esos sistemas cuando se depende más del sistema que de la red. Pero en resumen, podemos resumir que número uno es importante los 4 componentes que tiene el sistema de los sistemas fotovoltaicos, las placas que reciben la electricidad, la radiación solar, los inversores, que son los que modifican el tipo de energía, las placas solares, las baterías, que son las que generan, y el cuarto componente, pues la medición neta, si va a exportar o demás, y saber qué capacidad necesita. Yo creo que el resumen ya de esto es: lo importante es saber y tener un censo, como tú mencionaste ahorita, de qué es la demanda que usted necesita, qué es la demanda que usted espera generar. Y la otra cosa que no la hablamos, que la hablamos en otro episodio futuro, es que cuando uno está en una emergencia, uno no puede pretender vivir como si no estuviera en una emergencia. Uno tiene que también sacrificarse y no establecer la demanda óptima de la propiedad para poder proteger estos sistemas en momentos difíciles. Así que nada, yo creo que es importante el tema. Vamos a seguirlo tocando porque levanta muchas pasiones y hay muchas personas que nos han comentado sobre el interés que tienen en el tema. Gracias, Franco. Sé que fue un tema súper apasionante para ustedes dos. ¿Se lo vivieron? Aquí a la hora. Pero gracias por estar con nosotros. Un placer. Y sé que te vamos a tener en otros episodios porque hay mucho de qué hablar de este tema. Si las personas quieren contactarte, ¿a dónde te podrían llamar? Pues me pueden llamar a mi celular, al teléfono 787-439-1305. Gracias nuevamente, Franco. Gracias, Pedro. Y quiero señalar que va altamente recomendado con nosotros porque a pesar, en adición a ser una persona sumamente competente, una persona con una integridad y una seriedad impresionante, así Gracias. Hay que consignar eso. Usted es una persona seria que hay que dejarlo saber. Así mismo es. Gracias, Franco, nuevamente. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Si este tema te resultó útil y quieres seguir aprendiendo sobre las bienes raíces en Puerto Rico, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido y consejos. Recuerda, saber más siempre vale más. Hasta la próxima.